Sí, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, lo escuchaba muy bien, pero bueno, vamos a continuar. Lo que estamos contextualizando, no escucho nada. No, esto no ha pasado, pero ahora va a pasar. Bueno, buenas tardes. Los invitamos a nuestro live en vivo de nuestro tema de hoy, de Nicolás Pereira, la educación pública y la mujer en la República. Hay que contextualizar primero lo que tiene que ver con la participación de la mujer en términos de su rol dentro del hogar. Estamos en una sociedad en donde la mujer no participa en la vida pública, sino que participa en la vida privada. Y en tal sentido, la exposición que tenemos, que está a mi lado, de María Cruz, trata un poco de reflejar cuál es el rol que tiene la mujer dentro de este espacio privado. En este caso estamos hablando de mujeres patricias, ¿verdad? Las mujeres que tenían la posibilidad de acceder a la educación, pero también aunque accedían a la educación, una educación privada, básicamente, una educación con profesores privados, o en las primeras etapas después de la independencia, en los primeros colegios privados que se crearon, de todas formas eran mujeres que se les enseñaban las cosas básicas. Se pensaba que era de utilidad que la mujer pudiera aprender ni historia, ni geografía, ni biología, sino que básicamente se circunscribía al catecismo y las labores que se hacen con las labores del hogar. Aún así, dentro de esa situación, la mujer al interior del hogar cumplía un rol fundamental en el sentido de que era la transmisora del conocimiento y quien velaba también por la mantención de la religiosidad, para decir la catequesis, la enseñanza de las distintas, digamos, enseñanzas religiosas que hacía la mujer. Se preocupaba también de la educación de los hijos, en este caso era la mujer. De hecho, el cuadro que tenemos acá, de Gómez San Martín, llamado La Lectura, que está en el Museo de Historia Nacional, Histórico Nacional, un poco trata de eso, ser una mujer que está en un momento leyendo a la familia, están todos muy atentos, ¿cierto? El esposo, probablemente estamos hablando que está su cuñado, una hermana, su madre o la suegra, y también se ve un niñito que está desconcentrado mirando para otro lado, pero bueno, está dentro de este contexto, ¿verdad?, donde la mujer tenía un rol de articulador y centralizador de esta educación. Obviamente, esta era la mujer patricia. Probablemente Catalina Míguez, que vivía acá, tenía una educación de esa naturaleza. No obstante, las mujeres del pueblo, por supuesto, no sabían leer ni escribir. La mujer va a tener un largo camino desde la independencia en adelante para ganar un lugar que le permita empezar a participar, a tener cierta igualdad en términos del acceso a la educación. La mujer en una primera etapa, por ejemplo, ni siquiera tenía la posibilidad de entrar a la universidad. Ese tipo de situación. Recién desde el año 1850, cuando, por ejemplo, se crea la Sociedad de Instrucción Primaria, y cuando empiezan los primeros intentos
de que la mujer empiece a tener cierta participación, se plantea como una problemática el hecho de que la mujer, ¿cierto?, tenga las mismas posibilidades que tenían los hombres. Los hombres eran formados para dirigir los países, las mujeres eran formadas, ¿cierto?, para dirigir los hogares. No obstante ello, van a existir iniciativas, que va a existir la lucha de las primeras mujeres que realizando distintas labores van a poner en cuestión, que van a poner en valor lo que es la participación de la mujer o el rol de la mujer, o cambiar este rol que se había manifestado de esa naturaleza. De hecho, acá tenemos un libro de una mujer que es muy importante y que va a ser transversal del Palacio Pereira, que la vamos a nombrar hoy día, ¿cierto? Pero vamos a hablarla en muchos momentos más dentro del Palacio Pereira, que es Mercedes Marín del Solar. Mercedes Marín del Solar, que es ni más ni menos que la hija de Gaspar Marín, uno de los vocales de la primera Junta Nacional de Gobierno, que va a tener una vida bien dura porque su padre es perseguido, ¿cierto? Es exiliado a Juan Fernández, y por tanto es una autodidacta. Aún así, empieza a plantear las primeras posibilidades de que la mujer tenga un rol educativo distinto, y un rol que no solamente se circunscriba al bordado, ¿cierto?, a la labor del hogar, sino que, por ejemplo, aprende geografía, también se aprende astronomía. De hecho, hay una frase que ella dice, tan importante o más importante que la mujer recite el catecismo de memoria, es cierto que la mujer se ubique dentro del universo y dentro del lugar donde está. Mercedes Marín va a ser la primera mujer, la primera poeta chilena, que va a escribir muchos libros de literatura, y en 1850 ya se considera como la primera poeta chilena. Y de hecho Mercedes Marín es el nombre que va a tomar uno de los primeros colegios, de los colegios públicos que va a existir, ¿cierto?, en Chile. Vamos un poco a seguir caminando, que obviamente tenemos que contar de que el Palacio Pereira no solamente fue la morada de la familia Pereira, sino que tuvo distintos usos. Dentro de los distintos usos que tuvo el Palacio Pereira y las distintas instituciones que aquí fueron cobijadas, una de ellas, y quizás una de las más importantes, que se relaciona con la educación, es justamente este liceo público Mercedes Marín del Solar. Para contextualizar, dejamos más o menos en 1850 la historia, bien resumida, pero ya en 1877 va a aparecer la figura de los hermanos Monátegui, sobre todo Miguel Luis Monátegui, que es conocido, ¿cierto?, como el decreto Monátegui de 1877, que va a permitir que las mujeres puedan ingresar a las universidades. En ese contexto, las carreras las cuales las mujeres ingresan son fundamentalmente, ¿cierto?, medicina, enfermería, ¿verdad? Pero mucho, y digamos el número absolutamente mayor, tiene que ver con la participación de las mujeres como profesoras, porque ya en 1852 se había creado la Escuela Normal de Preceptoras, vale decir la Escuela Normal de Profesoras, en definitiva, que a comienzos del siglo XX hablaba, por ejemplo, que en un universo de 50 profesionales, divididas entre abogadas, enfermeras, doctoras, habían más de 3.500 que eran profesoras. Por lo tanto, el rol de la mujer como educadora es fundamental. Y en tal sentido, ya ante la existencia de colegios privados, la educación se plantea como la necesidad también de efectivamente homologar esta diferencia que existía entre hombres y mujeres. Y es así que en los últimos 10 años del siglo XIX se van a crear los primeros liceos públicos femeninos. Bueno, y tenemos tres bien emblemáticos. El número uno, que toma el nombre de Javiera Carrera, ¿verdad? Una prócer de la independencia, mujer. El número dos, que bueno, que después cambia de nombre, Antonia Salas, hija de Manuel de Salas, otro prócer de la independencia. Y el número tres, Mercedes Marín del Solar, que es el último que nace a finales del siglo XIX, y que comienza a operar ya a comienzos del siglo XX, por ahí por una casona cercana a la Casa Central de la Universidad de Chile. Van a pasar hartos años y distintos lugares donde este liceo va a ir, digamos, trasladándose, hasta que el año 60 llega efectivamente a lo que es el Palacio Pereira. Llega un Palacio Pereira que ha perdido esta pompa, ¿cierto?, este boato, este lujo. O sea, ya no encontramos un Palacio Pereira con los pisos de mármol, y las estudiantes van a retratar en un proceso bien interesante. Les invito a que vean la página palaciopereira.cl, en donde las estudiantes que tuvieron la posibilidad de pasar por esos años, entre 60 y 68, van a contar la historia. Van a contar, por ejemplo, que hoy día estamos en esta sala de lectura, que hoy digamos,
para lo cual va a ser utilizado. En su momento también fueron salones de biología, salones de química, en un patio, por ejemplo, que fue utilizado como gimnasio, y en donde tienes muy gratos recuerdos. Si la camarita amiga me sigue, vamos a poder, por ejemplo, ver muchas imágenes de la estudiante entre los años 61 y 68, que hablan de una educación y que de alguna manera se trataba de integrar. Ya la mujer en ese momento, estamos hablando década de los 60, ya tenía prácticamente el mismo currículum que el hombre. No obstante, igual tenían esa parte de que le enseñaban crochet, tejido, economía doméstica, que era una también de las disyuntivas que se planteaba por qué a la mujer se le tenía que enseñar eso. Porque de alguna manera igual estaba esta señal, ¿verdad?, de que efectivamente la mujer tenía que solamente cumplir este rol en lo privado como madre y no podía cumplir un rol, digamos, hacia lo público. Eh, Nosotros nos encontramos igual con imágenes bien interesantes porque hablan, por ejemplo, de los primeros carnets escolares, de las observaciones, por ejemplo, que se tenían en la libreta de comunicaciones, que eran muy particulares, bueno, cuál es la conducta, la aplicación, el aseo, el orden en cada uno de ellos, los atrasos, ¿verdad? La hora de inasistencia, y en cada una de ellas se observaba, porque eran por bimestre, ¿cierto? Primer bimestre era por 2 meses, hoy día eso casi se aplica más trimestre o semestre, pero se hablaba de los bimestres. Eh, Años bien interesantes, bien importantes, registros que quedaron en el recuerdo, situaciones que van a, de alguna forma, volver a vivirse cuando se hace el proceso de restauración del colegio y donde las estudiantes o las ex estudiantes del Liceo Mercedes Marín del Solar tienen la posibilidad de nuevo visitar la ruina. O sea, hay que ponerse un poco en el contexto de decir, este fue mi colegio, pasar en la década de los 80, los 90, comienza los 2000 y entender, ¿cierto?, que el colegio estaba prácticamente en ruinas, y hoy día ver la posibilidad de reconstruir este palacio, restaurarlo, ¿verdad?, y que efectivamente tenga la posibilidad de volver a recobrar y resaltar esta historia. Y bueno, ya casi concluyendo, una de las... ¿Y qué tiene que suceder en el fondo en este proceso para que la educación femenina se vuelva una educación similar a la educación que recibían los hombres? Porque, por ejemplo, hoy día todavía, pese a que ya hay un inicio, por ejemplo, con que el Liceo José Victorino Lastarria, por ejemplo, el Instituto Nacional, que eran masculinos, hoy día se vuelvan mixtos, pero también existe todavía esta separación, esta división entre la educación femenina y la educación masculina. Entonces, No, como, ¿qué es lo que sucede en el fondo que genera un cambio en este tipo de educación? buena pregunta. No, yo creo que, bueno, básicamente es un proceso básicamente un proceso en donde la sociedad empieza a avanzar, ¿cierto? Empieza de alguna forma también a tomarlo, también la enseñanza y los procesos, en el fondo también de luchas políticas, y luchas políticas que vienen son universales, ¿verdad? Que vienen desde Europa, que están en Latinoamérica, y que de alguna forma también hablan con un proceso general del rol que la mujer tiene que empezar a tener en la sociedad, y no solamente un rol educativo, un rol por el acceder a los derechos, ¿cierto? A los derechos económicos y sociales. No olvidemos, por ejemplo, que el Día de la Mujer es la celebración de muerte, ¿cierto? De asesinatos y de mucho sufrimiento. No olvidemos que las sufragistas, ¿cierto? Se tiran contra los caballos en Inglaterra, en el hipódromo, para pedir, digamos, justicia, para tener una integración. O sea, el movimiento feminista, obviamente, en el mundo, cuando empieza a surgir y empieza a empoderarse y empieza a poner en valor y a poner el tema, obviamente, en ese momento, un proceso bien largo, también esos sucesos llegan a Chile. No sé si por ahí iba Anette, básicamente yo lo veo un poco así, no sé cuál podría ser tu visión un poco también como historiadora. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que es interesante en el foco que el enfoque que se le da a la educación femenina también trae un cambio cuando viene los procesos de industrialización en el que la mujer se convierte en mano de obra. Y por lo tanto, también empieza un proceso de tecnificación de la educación pública. Entonces ya no es solo aprender por formarse, por iluminar a los estudiantes, sino que también tiene que ver con enseñarles habilidades técnicas que les permitan involucrarse en el mundo laboral. Entonces, las clases de costura dejan de ser clases de costura, se convierten en clases, por ejemplo, de hilado o de textilería en un sistema industrial. Las mujeres
se convierten, por ejemplo, en manufactureras de los calzados. Claro, claro, en realidad, lo que pasa es que en realidad la cobertura y la educación o el cambio en el fondo, ciertos temas o ciertos contenidos de la educación, en realidad tienen que ver con el proceso en general del modo de producción como va cambiando en los países. De hecho, en la década de los 30 finales, por ejemplo, el aumento de la cobertura educacional en el mismo campesinado tiene que ver con eso que tú señalas, porque también fue una situación general, o sea, no solamente el sistema tuvo la cualidad de integrar a la gente educativamente por un propósito productivo, no por un propósito de decir, oh, les vamos a dar, como tú dices, educación para que sean más educados, para que sean más cultos. O sea, de hecho, en general, el conocimiento de la cultura nunca ha estado muy asociado, porque en general el conocimiento de la cultura tiene que ver más un poco con la crítica de procesos que con una situación, ¿cierto?, de que se da porque sí. Y me parece que ahí como que está un poco, sigue una misma lógica, en el cual la mujer obviamente siempre, lamentablemente, fue un peldaño más atrás, porque siempre fue desde la visión de una sociedad patriarcal mucho más discriminada. No sé si hay alguna pregunta, después que pasemos al... No, ninguna pregunta público. Bueno, digamos, quizás el tercer elemento, porque tuvimos Mercedes Marín, que además me queda en el tintero decir que fue la primera que planteó un plan de enseñanza para la mujer, por eso también es importante, digamos, aparte de su rol como literata. Pero un tercer elemento, tenemos Mercedes Marín, tenemos al Liceo Mercedes Marín, un tercer elemento que se da dentro del palacio, tiene que ver con que el año 1972, exactamente el 24 de octubre de 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular, se entrega el palacio y las dependencias para hacer residencia de las distintas federaciones de estudiantes. Entonces, desde octubre de 72 hasta septiembre de 73, va a existir prácticamente 11 meses en donde este palacio se va a llenar, ¿cierto?, de los estudiantes secundarios, estudiantes de los liceos industriales, comerciales, nocturnos, agrícolas, obviamente en un periodo en donde la convulsión social implicaba la participación en extremo de los jóvenes. Por ello, según cuentan los relatos, porque aquí sí tenemos relatos que nos van un poco contando estas capas de la historia del Pereira, hablan en un edificio que ya se veía bastante fantasmagórico, pero había mucha vida, mucha juventud, pancartas, marchas, organización, ciertos mítines, encuentros y también oposición. No hay que olvidar de que a cuadras de acá, por la misma calle, ¿cierto? Por la misma calle, cerquita acá, está el Palacio de la Raíz, hoy día Espacio M, Antiguo Mercurio, pero también sede del Partido Nacional, que provocó, digamos, también enfrentamientos. Hay muchos relatos, por ejemplo, en donde hablan de un joven Andrés Alaman viniendo con las Juventudes Nacionales a pelear con los jóvenes acá, y los jóvenes, digamos, tenían enfrentamientos en una sociedad extremadamente polarizada. El año 73, y el 11 de septiembre, uno de los primeros edificios, uno de los edificios que se va a intervenir y se va, digamos, a allanar justamente es el Palacio Pereira, y es justamente ese último momento en el cual el Palacio Pereira como integridad no va a tener nunca más un uso en común en todas sus dependencias. Si bien en los 90 y en los 80 hay ciertos intentos de hacer algo, en general van tomando ciertos lugares de las dependencias, porque también Pereira ya desde el año 71 con los terremotos, obviamente agudizado con el año 85, con el otro terremoto, que empieza a caer digamos, en una etapa ya como casi de ruina. Agradecerles la presencia. Hay mucha información que está en nuestras redes sociales, hay mucha información que está en palaciopereira.cl. Los invitamos a que la revisen. Hay relatos muy interesantes, muchos audios, videos, así que invitados al próximo live, que es en 2 semanas más. ¿Sí? Les vamos a estar informando el tema. Así que muchas gracias por su participación.